Hola mis hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Una alegría poder estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra del Señor en libertad, porque Él nos ha hecho libres. Estamos viviendo ya llegando al final del año y viviendo tiempos especiales. Así es que en este tiempo especial se nos viene esa fecha que es inolvidable para el mundo cristiano y a la cual nosotros también nos adherimos como cristianos, como hijos de Dios, como es el nacimiento de nuestro Salvador. Y así es que siéntanse muy bienvenidos al estudio de una serie que va a relacionarse y están orientados en el mismo sentido. Bendiciones. Y ya estamos próximos a esa fecha, la Navidad. Ahora quiero invitarles, aparte de darles la bienvenida y la alegría de verles y de estar ahí compartiendo con ustedes, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Luego, como es habitual, les invitaremos a cantar un himno también relacionado con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Luego desarrollaremos la lección para cantar posteriormente otro himno al término de ella. Padre, vamos a tu presencia en esta tarde, oh Dios, o en esta mañana, o en esta noche, según sea el momento en que nuestros hermanos puedan visualizar esta lección. Te damos gracias porque tenemos palabra tuya y queremos, Señor, y rogamos a ti que tú nos ayudes a entenderla y a vivirla. Gracias, Señor, porque no tenemos restricciones y podemos con libertad, oh Dios, hablar de ti, de tus cosas, de tu palabra, de lo que nos interesa, oh Dios, y de lo que nos interesa compartir con el mundo para que también lleguen a tus pies para buscar la salvación a través de Jesucristo, tan inmerecida por nosotros, pero tan generosamente ofrecida por tu amor, Dios. Gracias por tu palabra en el día de hoy y permítenos, Señor, entenderla y comenzar a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía, mis hermanos, que las lecciones que vamos a estudiar dicen relación con irrefutables profecías que apuntan a Jesús. Y vamos a partir hoy día con una lección que se titula Dios con nosotros. Y esta profecía, naturalmente dicha por Isaías, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy. Y complementada y cumplida y evidenciado el cumplimiento de esta por Mateo, en el capítulo 1 vamos a ir viendo aquello. Luego tendremos otra lección que nos habla de luz en las tinieblas, también otra profecía por Isaías, 700 años antes que esto ocurriera. ¿Ya? Y luego tenemos una tercera lección que habla sobre el Salvador que vino a nosotros, basada en el libro de Lucas. La cuarta lección será el Rey que reina para siempre, también manifestada y expresada por el profeta Isaías en el capítulo 9. Ahí vamos a estar basando la lección número 4 y la lección número 5, la luz y la gloria de Dios, en Lucas capítulo 2. Y por último, la última lección de esta unidad dice relación con que el Rey cuida a su pueblo. Y eso está en el libro, basada en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5 del mismo. Y confirmada el cumplimiento de la profecía por Mateo en el capítulo 2. Bueno, es a grosso modo, digamos, lo que vamos a ir estudiando durante estas 6 clases, un mes y medio aproximadamente. Hermanos míos, bueno, como siempre, nos gusta cantar y nos gusta cantar unidos, y es por eso que les quiero invitar en este instante a cantar
un bello himno, uno que nos habla y que tal vez no suena tan conocido, ¿eh? No suena tan como frecuente, pero está en nuestro himnario y es el himno número 73, Ve, dilo en las montañas. Es el himno que vamos a cantar a continuación. Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante. Era un himno que algunos de ustedes no conocía, pero que otros sí, tal vez, un poco más, un poco menos. La cosa es que también debemos estar aprendiendo algunos himnos. Este himno es bastante antiguo, está dentro de nuestro himnario, por lo tanto, tiene su tiempo. Bien, mis hermanos, el título de la lección de hoy nos dice y se refiere a que Dios es con nosotros. Ese es el título de la lección. ¿Y le suena a usted con qué expresión hebrea se asocia este nombre? Bueno, exacto. Algunos de ustedes ya dieron en el clavo y pudieron darse cuenta y percatarse de que se trata, ¿no? De dónde viene ese significado. Y ese significado tiene que ver con Emmanuel. El nombre es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. La base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, y en Mateo capítulo 1, versículos 18 al versículo 25. Jesús es Emmanuel. Esa es la idea central. La idea central es Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Una pregunta, una primera pregunta. ¿Cómo es la doctrina de salvación en algunas otras religiones, en algo que no se relacione con el cristianismo? ¿Cómo se salva la gente?
o si es que existe la salvación en ellos. Para algunos la salvación significa ir mutando de ser en ser según el comportamiento que haya tenido en la vida. Eso es para algunos la salvación. Y si se ha portado no tan bien, entonces existe un retroceso en el proceso de reencarnación. Vamos reencarnando en situaciones, en especies o en situaciones de menor grado que la anterior. Al revés, si nos portamos bien, vamos reencarnando en otros seres más superiores y de mejor calidad. Bueno, eso es lo que creen algunos. Eso es lo que creen algunos. Algunos otros piensan que la salvación del hombre es su muerte y que porque después de esta vida no hay más vida. Bueno, distintas son las apreciaciones según las religiones. Algunos quedan en el limbo, quedan dando vuelta, ¿ya? Sin embargo, la diferencia con el pueblo cristiano es que nosotros tenemos certeza de lo que viene, y de lo que viene para los hijos de Dios no es otra cosa que vivir en su reino, ese reino del cual Él provino a través de Jesús a nuestra tierra, a la tierra por Él creada. Así que ya marcamos diferencias con aquellos. Y fíjense que incluso hasta en los profetas que ellos tenían, que las diferentes religiones, los dioses que ellos tenían, ¿cierto? Y que ellos tienen todavía, marcamos gran diferencia. Nuestro Dios es un Dios vivo que responde a nuestras necesidades, que responde a nuestra oración, que nos cuida, nos protege, que nos brinda la salvación, que buscó Él los medios para proveer la salvación, que vino y estuvo con nosotros, entre nosotros, y no conforme con haber muerto, con que lo matamos, Él pudo, porque es todopoderoso, resucitar de entre los muertos. Sin embargo, los profetas de aquellos otras, bien muertos están en sus bellas tumbas o lo que haya sido donde hayan sido enterrados. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor y ustedes la tienen ahí en sus pantallas, el pasaje correspondiente a la profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La verdad central que teníamos y que mostrábamos anteriormente, ¿verdad? Sí, si nosotros pensamos en la pandemia que hemos tenido, de la cual hemos sido históricamente testigos presenciales y vivenciales de esta pandemia, hemos visto cómo es la importancia de los servicios de emergencia que han desplegado el máximo de todas sus capacidades para cuidar a todas las personas que sufren. Y aún así, muchos de ellos han partido. Pero si los que sirven en estos servicios, la verdad, caen víctimas de la enfermedad, ¿quién atenderá a los enfermos? Es fácil darse cuenta entonces que la humanidad está hundida en el pecado. Y ya que nadie está vacunado para responder a esa crisis espiritual, el profeta Isaías describe lo repugnante de nuestra condición. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 6, nos dice claramente: desde la planta del pie
hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y Pablo lo dice también, sin vacilar, y lo dice clarito: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por esto, mis hermanos, es que Dios mismo provee el remedio, profetizando el nacimiento virginal de un futuro Emanuel. Si nos preguntamos, ¿por qué virginal? ¿Por qué Jesús tenía que ser un ser no contaminado, o cuya participación humana fuera la mínima posible? Primero, el nacimiento de Emanuel tenía que ser virginal para, de alguna manera, inmunizarlo como el único capaz de responder a la necesidad espiritual del mundo caído. Dicho en conceptos actuales, sería como la vacuna. Y una vacuna es una creación hecha, pero que no está contaminada con otros elementos, sino está creada con el propósito de generar un estímulo a los anticuerpos del organismo para poder reaccionar frente a aquellos elementos que pudieran incorporarse y que tienen de alguna manera esa señal que ya se nos ha incorporado a nosotros, esos antecedentes de ADN. Entonces, hermanos, Dios envió a su Hijo para que naciera de una virgen, de manera que la humanidad en sí desde el principio se contaminó con el pecado, y fuimos generados y gestados de ahí en adelante en pecado. Y ojo, lo hemos dicho muchas veces y se nos ha enseñado también, no es que la relación sexual sea pecado, no es que la forma como Dios nos permitió procrearnos, nos permitió unirnos a nuestras esposas y a las esposas con los esposos, sea el pecado. No, el pecado es la esencia que está en nosotros, pecaminosa, y de la cual no nos podemos despegar. Por esa razón Jesús necesitaba, el nacimiento de este Salvador necesitaba tener un aspecto muy especial, y que no fuera 100% el aporte humano, porque se volvería a contaminar seguramente, sino que había presencia humana, pero también había presencia divina a través de la tarea de la gestación mediante el Espíritu Santo. Por esa razón es que Jesús fue el antídoto para el pecado. Él era el único que tenía la capacidad y la condición para salvar a otro pecador. Se necesitaba un nacimiento virginal concebido en santidad por el Espíritu Santo. El escritor de Hebreos sabía esto cuando describió a Jesús como santo, como inocente, como sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Al estar libre él de todo pecado, entonces sí puede efectuar la salvación para todo el que se arrepiente de su pecado y lo confiesa como su Señor y su Salvador. Hay un segundo punto que es importante detectar en este pasaje, de por qué el nacimiento de Emanuel tenía que ser virginal. El nacimiento de Emanuel tenía que ser también profetizado, dando tiempo para mostrar
la incapacidad humana de efectuar su propia salvación. Claro que sí. El día que Adán y Eva pecaron, la verdad es que Dios tenía todo el derecho de imponer su veredicto justo en ese momento. No obstante, Él dio tiempo para que llegáramos a entender lo grande de nuestra depravación. Dios ha dado tiempo para que nos demos por vencidos y nos demos cuenta de que a la verdad no hay solución. Pero no nos dejó sin esperanza. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios profetizó una futura simiente que heriría al pecado, mostrando que este sufrimiento llegaría a su fin, pero no sería por iniciativa e ingenio humano. No tenemos esa capacidad. No tenemos ese poder por ser seres totalmente contaminados con el pecado. Pero nuestro Señor, junto con ser hombre, nacido de mujer, a través de las formas normales como hemos sido gestados y nacido nosotros, sin embargo, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y un tercer punto que es necesario también destacar de esta parte de la profecía es que el nacimiento de Emanuel tenía que ser personal para mostrar que Dios mismo proveería para la salvación. El nombre del futuro Salvador sería Emanuel. Claro que sí. Dios con nosotros, revelando que el único remedio contra el pecado sería por las manos de Dios, el ofendido sanando al ofensor. En Romanos 5:8, Pablo declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es quien nos auxilia en la urgencia de nuestra necesidad. Creámoslo. El problema del pecado humano es tan intratable que solo un milagro de incalculables proporciones puede proveer la solución. Y así es. Isaías profetizó que en un futuro, en un momento dado, en el cumplimiento del tiempo, Dios ofrecería el remedio con el nacimiento virginal de su Hijo unigénito, Emanuel, Dios con nosotros. Hay una segunda pregunta que quiero también plantearles. ¿Por qué son necesarias las vacunas? Hoy día estamos más informados que nunca de por qué son necesarias. Porque de alguna manera generan algún grado, en mayor o menos grado, dependiendo de la calidad de la vacuna y dependiendo de cuánto conocimiento haya de la infección que pretendemos atacar, nos inmunizan, nos hacen ser resistentes a ese tipo de enfermedad. Y de hecho, en nuestro país se han abolido ya muchas enfermedades gracias a el plan de vacunas que tenemos. Gracias a Dios, nuestro país en ese sentido y en muchos otros sentidos es una bendición. Vamos a ir al libro de Mateo. No nos olvidemos, la idea central: Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19? Aquí como el cumplimiento de la profecía dicha por Isaías
que recién leíamos, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hasta aquí, todo bien. Pero José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces ya se dio cuenta, se percató que la cosa era distinta a lo que él se habría imaginado. En su ignorancia del plan de Dios, José estaba, y aún con el amor que le tenía, él estaba dejándola, se estaba divorciando, aun cuando todavía no había un matrimonio oficial, estaban en una etapa de noviazgo de alto compromiso, no habían tenido relaciones sexuales, y por lo tanto, por eso la escritura es clara y muy precisa en esto, cuando dice estando desposada, es decir, como novia, muy comprometida ya, con el paso previo al matrimonio, ¿cierto? María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. El apóstol Mateo conecta el nacimiento del Mesías a la profecía en Isaías 7:14. Unos insisten en que la profecía de Isaías se cumplió en el tiempo del rey Acaz, pero Acaz no fue uno de los representantes mejores para recibir tal beneficio, tal experiencia. Es solo en Mateo que esta profecía renace 700 años después, y vamos a considerar aquí hay tres asuntos bastante importantes que destaca Mateo. El primero de ellos nos dice que el embarazo y el nacimiento fueron por medio de una virgen desposada. Está claro. Mateo relata que habiendo llegado el tiempo para cumplirse la profecía, Dios favoreció a María, una joven virgen, pero estaba desposada ya con José, comprometida, entregada por las familias, convenida y todo eso, como se usaba en el tiempo pasado, en aquellos tiempos, ¿ya? Y bajo la ley, todo bajo la ley, es decir, José iba a ser el padre de este hijo y María iba a ser la madre de este hijo, es decir, como Dios lo creó. No era un papá y un papá para Jesús, no era una mamá y una mamá para Jesús. Eso no está dentro del plan de Dios, eso no está dentro de la normalidad de Dios y tampoco está dentro de nuestra normalidad como hijos de Dios. María había entrado en la primera fase del matrimonio en la cultura judía, consagrándose con fidelidad a su esposo, pero absteniéndose de tener relación conyugal. El asunto es que María era virgen, pero a esa altura ya no estaba soltera. El Mesías nacería, por lo tanto, legítimamente en un hogar, con padre y con madre. Hay un segundo aspecto que destaca Mateo ahí, que el embarazo y el nacimiento fueron por medio de la obra del Espíritu Santo. Mateo relata que antes que se juntasen en el acto conyugal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Un embarazo no se puede ocultar, aunque se hagan los mejores esfuerzos, ¿cierto? Aquellas personas, aquellas mamitas que de alguna manera han tenido alguna experiencia que les llevó a quedar embarazadas y no deseando tenerlo, no deseando quedar embarazadas, han hecho el mejor de los esfuerzos por ocultar sus embarazos y con mucho esfuerzo logran avanzar en el tiempo, pero no pueden finalmente ya
ocultar más en algún minuto. Por lo tanto, un embarazo no se puede definitivamente ocultar, pero lo importante aquí es que María y José reconocieron que era por obra del Espíritu Santo. La profecía de Isaías entonces se estaba cumpliendo. Dios estaba proveyendo un Salvador santo, libre de todo pecado. Ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Si ustedes se fijan, ahí habla de mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, la participación del Espíritu Santo en la procreación de Jesús, lo transformaba en un ser puro y santo. El tercer aspecto dentro de este punto, de estos dos versículos que destaca Mateo, es que el embarazo le causó problemas a José, el esposo de la Virgen. Claro, la Biblia en realidad nos enseña que las promesas de Dios a menudo causan crisis. Cuando el primer José relató el futuro que Dios había pronosticado para él, ¿se recuerdan por allá por el libro de Génesis, cuando José empezó a hablar con sus hermanos y de que las gavillas se inclinarían y todo eso? Ese relato fue causal de desprecio por parte de sus hermanos, vendido a la vez y llevado esclavo a Egipto. Pero José vio el propósito de Dios en su difícil experiencia. José, el esposo de María, ahora trasladándonos en el tiempo, a un tiempo muy posterior, también vio la situación y pensó que lo mejor sería despedir a su esposa en secreto para no causarle dolor, y quizás también él librarse del problema. Como vemos aquí, las promesas de Dios se cumplen en el contexto de la vida tal como es. Dios no nos extrae fuera de las condiciones difíciles, pero nos ayuda a sobrellevarlas, hermanos. El apóstol Pablo se gloría en las tribulaciones. Qué extraño. Y aquí bien vale la pena tomar ese pasaje donde Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, hace alusión a aquello y dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La otra versión dice paciencia. Así que si uno quiere ser perseverante, tiene que asumir el costo de lo que significa aquello. Y los creyentes en Cristo Jesús no estamos ajenos. Tenemos que asumir lo que viene como consecuencia de aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y una tercera pregunta quiero hacerle también: ¿cómo muestra Jesús que Dios es con nosotros? ¿Cómo usted se da cuenta de que Dios es Emmanuel? A través de Jesús, que Jesús es Emmanuel, ese Dios con nosotros. Reflexionelo. ¿Qué dice la Escritura en los versículos siguientes, del 20 al 25 en Mateo? Ahí lo tienen en su pantalla. Y el versículo 20 nos dice: y pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando habla de que no la conoció, en realidad no se refiere al conocer, al reconocer o a esta experiencia que tenemos de algo desconocido, transformarlo en algo que ya es parte de nuestro espectro porque hemos tenido algún contacto con ello. Ella no era desconocida, ¿cierto? Por lo tanto, no es que no la haya conocido a María, la conocía, solo que el concepto es que no tuvo relaciones sexuales con ella durante ese tiempo. Y antes de continuar con el comentario, hay una cuarta pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que Dios ha estado con usted o contigo en una situación difícil? Es para reflexionar también aquella. Y aquí nos muestra este pasaje que, enfrentados a la incertidumbre, Mateo definitivamente nos orienta. Y hay tres aspectos en los que, como Mateo nos va dando algunas luces. El primer aspecto que nos insinúa es que tenemos que esperar para saber que Dios está con nosotros. Aquí el apresuramiento no es la mejor consejera o el mejor consejero. Como humanos es normal buscar una solución. Y José no hizo una cosa diferente. Pero Dios le habló a él en medio de este gran dilema que tenía y calmó su inquietud. Nosotros, para la verdad, hermanos míos, enfrentados a las situaciones complejas, deberíamos hacer lo mismo. No era menor encontrarse con la novia embarazada, con la que ya estaba comprometido. Y por lo tanto él también empezó a tomar decisiones. José, siendo un hombre piadoso, quizás pensaba que el embarazo era milagroso, pero él esperó a recibir esa confirmación divina. Nunca, por lo tanto, debemos obrar sin antes oír a Dios. Su palabra es el lugar para comenzar. Busquemos en las Escrituras. Son inspiradas por Dios y útiles para redarguir, para corregir, para aconsejar. José tuvo que esperar, aun cuando él estaba tomando algunas decisiones un tanto apresuradas también. El segundo punto dentro de este aspecto, de esta parte del pasaje bíblico, es que tenemos que conocer cómo es que Dios está con nosotros. Si el embarazo de María era por obra del Espíritu Santo, en Isaías 7:14 se cumplía. ¿Cuál era su significado? El ángel le dijo a José: lo llamarás Jesús, indicando no solo su naturaleza divina, como Emmanuel,
sino también su propósito divino. Jesús, que significa salvará a su pueblo de sus pecados. Si tenemos paciencia para esperar en Dios, Él nos alumbrará para que sepamos que sus planes se cumplen aún en medio de las condiciones muy difíciles. Y el último aspecto en este pasaje es que, enfrentados a la incertidumbre, la última orientación que nos da Mateo es que tenemos que aceptar por fe el plan de Dios para nosotros. Vaya complejo. En algún momento dijimos que la fe no era una esperanza vaga, un buen deseo. No, dijimos que la esperanza era algo cierto, algo que se iba a cumplir sí o sí. Si nosotros vamos a la profecía, fíjense ustedes que está diciendo en el 7:14: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba presentándola como un hecho consumado. La Virgen concebirá. No que posiblemente, no que a lo mejor, que en algún... No, está diciendo claramente que la Virgen concebirá a un hijo. Y más certeza aún cuando todavía le pone y le asigna el nombre. Por lo tanto, eso es fe. Eso es creerle a Dios. En esta profecía, Isaías estaba siendo el vocero de Dios. Y como vocero no puso en cuestionamiento lo que Dios estaba entregando a él, sino que lo dio por hecho, por seguridad, por seguro que se cumplía. Lo único que faltaba a Isaías saber era el tiempo, pero los tiempos son de Dios. Tampoco era una cuestión que le inquietara demasiado seguramente. Por lo tanto, tenemos que aceptar por fe el plan de Dios para nosotros. Gloria a Dios por los hombres fieles y piadosos como José, que habían pensado divorciarse de su mujer, pero oyó a Dios y todo cambió. Para ser claro, las circunstancias no cambió, las circunstancias siguió igual. El que cambió fue José. Preguntémonos a nosotros entonces, hermanos, ¿podría yo ser obediente a Dios bajo mi circunstancia? Como José, debemos confiar por fe en el plan de Dios. Y una última pregunta para todos ustedes. ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles en tu vida? Lo de José no era una cuestión fácil, era muy complejo. Sin embargo, tuvo que tomarla. Y vamos a la práctica. El tema principal de este estudio, en el día de hoy en general de toda esta unidad, es que Dios siempre ha estado con y por nosotros. Y la profecía del Mesías, que nacería en el futuro, lo comprueba. Por lo tanto, para aplicar esta verdad a nuestra vida, decide hoy vivir ante la constante presencia de Dios. Así como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Nadie dijo que era fácil. Hecho para valientes. Una segunda acción que podemos asumir es que debemos estudiar. Formular un plan de estudio para investigar todas las profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en la persona y el ministerio y el sacrificio de Cristo Jesús. Sí, hay pero una cantidad enorme de profecías que hablan con lujo de detalles, estimados hermanos, de todo lo que viviría Cristo. Estaba descrito todo lo que iba a suceder. Por lo tanto, si Jesús
hubiese establecido, no hubiese sometido su humanidad a Dios, el Padre, su vida habría sido complicada porque Dios conocía lo que le iba a pasar. Es como si a nosotros nos dijeran, esto va a pasar en tu vida, con lujo de detalles. Interesémonos en eso. Hay harto material al respecto. Y por último, ministra, permite que el Señor te use como embajador de su presencia para ministrar a personas que necesitan oír de la cercanía del Señor para su salvación. Y como conclusión, ¿es Jesús nada más que una figura del ayer para usted? Aunque las profecías son antiguas, su mensaje es para todas las edades. Créelo. El niño que nació en Belén es el eterno Hijo de Dios que sigue impactando al presente en las vidas que se rinden a Él y seguirá impactando a las vidas por toda la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque Él nació como tú lo proyectaste, de mujer, pero también divino, con tu participación. Gracias por la salvación que nos provisionaste a través de este Santo de Israel, nuestro Salvador. Ayúdanos a valorar cada día la salvación que por Él tú nos has dado. No porque tengamos méritos, sino por el amor que nos tienes. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les invito a cantar nuevamente, mis hermanos, y vamos a cantar el himno número 86 de nuestros himnarios, y que nos dice que suenen dulces himnos. Una vez cantado, estamos concluyendo nuestra escuela dominical del día de hoy. Y nos estamos encontrando el próximo domingo, si Dios así lo permite. Bendiciones para cada uno. Suenan dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración.